que el advenimiento del Señor ya está cerca, ¿sí? De que Cristo ya está a la puerta y que está golpeando todos los días, ¿sí? Para que nos arrepintamos. Porque dice que la promesa del Señor no retarda, o sea que el Señor no retarda su promesa, ¿sí? Que según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Es por eso que aún no viene el Señor, es porque no nos ha amanecido, porque no hemos despertado, ¿sí? Despertar es darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Porque lo sabemos discernir, pero no nos damos cuenta de que si lo hacemos, y viene Cristo, nos quedamos. Porque hay veces que decimos, bueno, el Señor es misericordioso, voy a hacer total, después le pido perdón. Pero si en ese segundo que tan solo lo pensamos y ya pecamos, viene Cristo, nos quedamos, ¿sí? El otro día hablaba con Mabel Papá sobre por qué Cristo fue elegido para la cruz, ¿sí? Porque él no tuvo pecado, porque él obedeció rectamente a la palabra de Dios, ¿sí? Hizo su sacrificio, ¿sí? Sin abrogar la ley. Imagínense, nadie en ese tiempo podía cumplir la ley, ni siquiera los escribas y fariseos, ni los sumos sacerdotes, porque estaban con los flecos extendidos, ¿sí? Las vestiduras limpias, pero eran sepulcros blanqueados, ¿sí? Dentro de ellos había muerte, había podredumbre, había iniquidad, maldad, había impiedad, porque robaban. Hasta incluso podemos leer cuando Judas fue y entregó el dinero de vuelta, ellos dijeron que no lo podían poner, o sea, en el ofrendero del templo, porque era precio de sangre, era precio de sangre. ¿Por qué? Porque habían pagado para que entreguen un hombre a la cruz. Es más, tan corrompido que cuando dijo Pilatos, este es su rey, ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Y el rey es Dios. No se den cuenta de eso. Por querer destruir a Cristo se olvidaron de quién es Dios. Por querer destruir la verdad se olvidaron de la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad no vivía en ellos. Porque dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Por qué? Porque había mentira en ellos. En los saduceos, en los escribas, en los fariseos, en los intérpretes de la ley había mentira. Fíjense que cuando Jesucristo le dijo al intérprete de la ley que era necesario nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de los cielos, él aún no entendía. Y le preguntaba, ¿cómo tú que enseñas la ley no puedes entender esto? Él se preguntaba al intérprete de la ley, ¿cómo podía volver a entrar al vientre de la madre siendo ya viejo? Era porque no entendía, porque todavía no le había amanecido, ¿sí? Todavía no le había amanecido que tenía a Cristo frente a sus ojos. Lo mismo que Pilato, cuando preguntó a Cristo, ¿qué es la verdad? No le había amanecido que tenía la verdad frente a sus ojos, ¿sí? Porque recién, si ustedes se ponen a leer, recién después de que Cristo fue crucificado, cuando todo se puso oscuro, cuando cayó las tinieblas, ¿sí? Sobre el pueblo, ahí recién dieron gloria a Dios y dijeron, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Amén. Recién en ese momento, pero antes no lo dijeron. Antes decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Querían destruirlo, querían hacer polvo a Cristo, ¿sí? Y Cristo sin ninguna palabra. Justamente, porque era la voluntad de él ya ser crucificado. Él tenía que cumplir la voluntad del Padre, ¿sí? Que era ir directo a la cruz, ¿sí? Cristo ya sabía bien lo que era la verdad. Y eso es lo que nosotros no sabemos. A veces no sabemos bien lo que es la verdad, pero no porque no hayamos entendido la verdad, sino no sabemos bien lo que es vivir la verdad. Porque somos oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. En el sentido de que cuando tenemos que ir hacia la cruz del Calvario, a crucificar nuestras carnes todos los días, a morir todos los días, como decía Pablo, a colgar nuestros cuerpos juntamente con Cristo, no lo hacemos. No lo hacemos. Nos justificamos cuando Cristo ya nos justificó. Por su sangre Él nos justificó. Nosotros no necesitamos justificarnos, decirnos, no, yo no hago esto porque no podemos, porque ya fuimos justificados en la verdad. Y la verdad es Cristo. Y al Cristo sí estaba amanecido. Cristo sí estaba amanecido, estaba bien despierto. Por eso es que Él lo pudo hacer. Por eso es que fue el sacrificio vivo, ¿sí? Colgado en la cruz. Y digo vivo porque no lo mataron en el sentido como a los corderos o becerros que los degollaban, sino que hasta el último segundo Él estuvo ahí. Y no pudieron romper sus huesos. No pudieron romper sus huesos. Fíjense que cuando Él entregó su espíritu, los ladrones al lado estaban vivos.
¿Mm? Y a los ladrones al lado les tuvieron que romper las piernas porque ya era el día de reposo y ya llegaban las fiestas solemnes, ¿sí? Y los del pueblo no querían que los demás vieran a los tres crucificados, ¿sí? Pero bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué Cristo fue el sacrificio vivo elegido? Porque Cristo no tenía maldad, no tenía impureza. Cristo sabía bien lo que quería. Y ese es el problema de nosotros, que no sabemos bien lo que queremos. Que venimos a la iglesia porque alguna vez se preguntaron por qué venimos a la iglesia. Yo a veces me pregunto, Señor, por qué te sigo? Si yo antes era antibíblico prácticamente, no quería ir nunca a la iglesia, ¿sí? Una sola vez me invitaron a una iglesia cristiana, tal vez 3 veces pisé la iglesia católica y después nunca más, ¿sí? ¿Por qué? Le preguntaba al Señor. Y ahí entendí, porque se me empezó a amanecer, se me empezaron a abrir los ojos, ¿sí? Con la palabra. Y eso es lo que necesitamos, que se nos amanezca. ¿Cómo se nos amanece? Pidiéndole al Señor, Señor, dame la verdad, pero que yo pueda cumplir la verdad. Porque la palabra ya está, el verbo hecho carne ya está, ¿sí? ¿Qué es la palabra? De tapa a tapa. Toda la palabra, de la primera hasta la última página, es el verbo hecho carne, que es Cristo. Cuando fue crucificado, la verdad misma fue crucificada para justificarnos a nosotros, ¿sí? Y muchos de los discípulos también se preguntaban, bueno, Felipe le decía, muéstrenos al Padre y nos basta, ¿eh? Pero Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. ¿Eh? Jesús le preguntó, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no creéis. Lo mismo que la incredulidad de Tomás. O aquellos dos que hablaban con Jesucristo, ¿sí? Y no se daban cuenta que era Cristo. No se daban cuenta que hablaban con él. Después cuando Cristo siguió o se quedó, no me acuerdo bien cómo era, ellos quedaron. ¿Sentías eso? Se preguntaron eso. Se preguntaron porque sentían fuego en sus corazones y después se dieron cuenta que era Cristo, ¿sí? Recién ahí se les amaneció. Pero si verdaderamente hubiese creído con todo su corazón que era el Hijo de Dios, y no solo Pedro, todos los discípulos, si verdaderamente hubiera creído en su corazón que era el Hijo de Dios, hubiera cumplido su palabra. Amén. Pero recién se les amaneció después, ¿sí? Porque aún hasta ese día no tuvieron ese temor tan grande. Fíjense, expulsaban fuera a los demonios. Dice que los demonios se les sujetaban y que ellos se regocijaban. Y Jesucristo les decía, regocijaos más bien, porque su nombre está escrito en los cielos. ¿Sí? Así les decía. Y no entendían, no podían entender. Y cada parábola que le decía el Señor, ellos no podían entender. Y las verdades que le decía el Señor, ellos tampoco entendían. Hasta el día que Cristo fue crucificado. Imagínense cuando fueron al monte. Que le decía, hagamos una enramada para Moisés y no se les amaneció aún. No se les amaneció aún. Vieron a Elías, vieron a Moisés y vieron a Jesús glorificado, pero aún no se les amaneció. Hasta que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ahí recién empezaron. Y ahora tenemos el Espíritu Santo, pero lo encerramos, ¿sí? Lo retenemos, porque el Espíritu está sujeto al profeta, ¿sí? Está sujeto al profeta. Pero no retengamos el Espíritu, porque si lo retenemos, así no vamos a poder amanecernos, ¿sí? Si no buscamos a Dios, si no vivimos en una comunión con Él, no vamos a poder despertar, ¿sí? Si no le pedimos y si no nos arrepentimos, sobre todo porque es el arrepentimiento, ¿sí? Cuando uno nombra arrepentimiento, a veces podemos decir, ¿qué me va a decir este que me arrepiento? Pero es así, es el arrepentimiento del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿a qué vino a predicar? Juan Bautista, ¿qué vino a predicar? Arrepentimiento. Cristo, que vino a predicar arrepentimiento. Los apóstoles, ¿qué predicaban? Predicaban arrepentimiento, ¿sí? Predicaban de la manera que se le pudiera amanecer, tanto judíos como a gentiles, como a griegos, para que se les pueda amanecer, para que ellos puedan despertar, para que puedan comprender sabiduría y doctrina, ¿sí? Como escribió Salomón, ¿sí? Pero nosotros necesitamos despertar y liberar, liberar esos que nos tienen atados. Y no retener el espíritu, porque si lo encajonamos, había un pastor, Arnaldo Torres, decía que el espíritu lo tenían en una gaveta. Y él hablaba de todas esas doctrinas que predicaban. Ya casi en la iglesia no hablaban lengua. No se sacudían como nos toma el Señor hoy, ¿sí? Creo que todos lo sentimos. Y si a uno nos pasa, lo sentimos dentro, porque todavía estamos reteniendo, ¿sí?
Y no hay que retener al Señor. No hay que retenerlo porque por algo Él nos quiere dar eso. ¿Sí? Por algo Él nos los quiere dar. Imagínense si mañana viene una batalla y arrecia la batalla. ¿Mm? Y no tenemos el Espíritu de Dios fervorosamente en nosotros por nuestra misma culpa, porque nosotros lo retenemos, no la vamos a poder superar. A veces nos preguntamos por qué vivimos de prueba en prueba, o por qué nos pasan tantas cosas, o por qué sufrimos. Es porque tenemos al Espíritu del Señor retenido. No lo dejamos obrar. ¿Por qué? Porque dice, y recibiréis poder. ¿Mm? Porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de dominio propio. De dominio propio, ¿qué significa? De poder contenernos, ¿sí? De poder decir, yo hago esto porque está bien, no hago esto porque está mal, porque Dios me ve, ¿sí? O sea, es integridad, es vivir en esa integridad, ¿sí? Y si no confiamos que esta es la verdad, es porque no se nos ha amanecido tampoco. ¿Cuántos de acá no confían en que esta es la verdad? ¿O cuántos de acá hemos pensado, alguna vez digo hemos pensado, porque yo también lo he pensado? ¿Alguna vez he preguntado, ¿esta será la verdad? Solo me acuerdo que cuando tenía una Biblia católica busqué la profecía del Éufrates, ¿sí? Cuando el Éufrates se secaba, en la Biblia católica, ¿sí? Y esa fue la primera y última vez hasta que me convertí que abrí una Biblia. Pero ahora me preguntaba, ¿esta es la verdad? Y Dios empezó a hablar, y Dios empezó a hablar, ¿sí? Empecé a congregarme con un Nuevo Testamento chiquito y con la Biblia en el celular, ¿sí? Y con los versículos que me aparecían en las redes sociales. Y cuando me compraron mi primera Biblia, empecé a leer Proverbios de sabiduría. Y ahí es como que se empezó a abrir mis ojos. Y hoy Proverbios y Eclesiastés me gustan mucho, ¿sí? Junto con Job. ¿Por qué? Porque son libros que hacen que se te abran los ojos espléndidamente, te hacen comprender sabiduría de doctrina, ¿sí? Y eso con toda la palabra, ¿sí? Hay veces que leemos a la ley del testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no se les ha amanecido y pasarán por la tierra y cerramos la Biblia y todavía no podemos despertar. Llegan las demás cosas, llegan las bendiciones y todavía no podemos ser salvos, hermano. Todavía el Señor no puede venir porque no nos arrepentimos, hermano. Imagínense, acá en Río Grande, ¿cuántas iglesias hay en las que está el Señor? Hay iglesias de todo tipo. Iglesias que apagan las luces, que encienden las luces azules del altar, iglesias que parecen boliches, iglesias que hacen fiestas, que juegan con peloteros. ¿Y ustedes creen que se le han amanecido a esas personas? ¿No? Y no, es más, siguen infatuados en ese poco conocimiento, ¿sí? Y si tienen conocimiento hay de ellos, porque será peor el castigo. Porque será peor el castigo porque tenían toda la verdad y no la cumplieron. ¿Sí? No en vano profetizaba Isaías a la ley del testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué el testimonio? Porque tenemos que cumplir con eso. ¿Sí? Nuestro testimonio, ustedes saben que habla mucho de nosotros, porque nosotros podemos hablar de la palabra, pero según después hagamos, es como la demás gente no va a ver. Si nosotros nos comportamos mal, habiendo más gente, y después vamos y nos subimos a un altar y predicamos, o le predicamos a esta persona así, no acompaña nuestros testimonios, ¿sí? No acompaña para nada nuestros testimonios. Y no solo ante la persona, porque aunque la persona no lo vea, Dios sí lo ve. Por eso la integridad es no hacer lo malo porque Dios me ve y hacer todo lo bueno porque Dios me ve. ¿Sí? Porque acá en la iglesia podemos ser una cosa, podemos ser formales, podemos comportarnos bien, nos podemos poner derechos, podemos postrarnos, pero si en nuestra casa no lo hacemos, si en la calle no lo hacemos y hacemos todo lo contrario, de nada sirve. Todavía no se nos amaneció. Eso hacían, lo escriben los fariseos. Oraban largas oraciones, largos rezos, y hoy en día también, largos rezos. Van a la tumba de personas muertas a orar, a cantar a esas personas. Es porque no se les ha amanecido. Dice la Biblia que hay un velo puesto en los ojos. El velo es tan denso, ¿sí? Es una tela tan fina, pero tan densa a la vez que no te deja ver, ¿sí? Que la persona que lo ve del otro lado puede ver fácilmente, pero la otra no lo deja ver. Vos intentás leer un libro cualquiera, ¿sí? Con un velo no lo vas a poder leer, porque es tan densa la tela, la costura es tan densa que no te deja verlo. Y fíjense, ya es algo tan finito, un hilo tan fino entre la verdad y la mentira. Porque el enemigo ha copiado todo. Por eso es que hay un hilo tan fino. Que si no voy rectamente,
No voy rectamente, me desvío. Si no voy rectamente, me hundo. Hablábamos la otra vuelta en la reunión de los varones que si un barco se llena de agua, se hunde. ¿Sí? ¿Pero por qué se hunde? Porque no sacan el agua. Dice Job que si alguna iniquidad hubiera en nuestras manos, echaremos de nosotros. Y no consintiéramos que nuestra casa more en injusticia, levantaremos limpiamente nuestros rostros. ¿Sí? Fíjense cuántas personas aquí en la Biblia no se le ha amanecido. A Saúl no se le había amanecido. ¿Por qué? Porque consultaba a los adivinos. ¿Sí? Consultaba diversas doctrinas a los adivinos, imagínense. A Cam no se le había amanecido, era un impío. Y Josafat tampoco, porque no tenía temor de Dios, dice, con un impío. ¿Sí? Y decirle, yo soy como tú y tu pueblo como mi pueblo. No, no es así, hermano. ¿Sí? Se nos tiene que amanecer, tenemos que despertar. Hoy si usted no se le ha amanecido, pídale al Señor que se le amanezca, que pueda despertar, que pueda, porque el despertar no es en la vista, hermano. No es abrir los ojos, bueno, otro nuevo día, perdón Señor por mis pecados y arranco, no. Es meditar la palabra, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? Porque no entiendo, Señor. Ayúdame a despertar porque no estoy entendiendo qué es lo que hago mal. Eso es amanecerse un, ¿sí? ¿Por qué? Antes no consultaba el pueblo al Señor. ¿Sí? No consultaba y por eso es que perdían las batallas, por eso es que perdían y no ganaban, por eso es que los esclavizaban. El pueblo de Dios no consultaba a Dios. Y no consultar no significa que, bueno, Señor, haremos esto. No, es que se iban por los Baales, se iban por otras doctrinas. Y otra doctrina no significa que pueda ser católico, pueda ser testigo de Jehová, no. No habla solo esa doctrina. Habla de malinterpretar la palabra. O habla de esquivar la palabra. ¿Sí? Que hagamos esto, ahí pasamos la hoja. Que cometamos esa, como quien dice, la agachadita. Porque es fácil hacerlo. Pero ahí estamos haciendo otra doctrina que no corresponde. ¿Sí? Y ahí no estamos consultando a Dios. Acá está toda la respuesta, hermano. ¿Sí? Y acá también está toda la respuesta que te enseñan a que se te amanezca. Amén. Así que si hoy usted no se le ha amanecido, vamos a pasar a orar al altar, ¿sí? Que está libre. Amén. Hasta acá mi predica, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Santo. Aleluya. Gloria a Dios.